67. Hoy estamos muy salmísticos, ¿verdad? Salmo 67, verso 1 y verso 2. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, a una sola voz, leyendo estos dos versículos de la Escritura que dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Es que a mí me daba mucha envidia, y de la mala y de la fea, verlos sentados a ustedes. Yo dije, ¿por qué nada más ustedes, verdad? Entonces dije, me traen una pata para estar parejos. No, vamos mejor, gracias a Dios, pero no quiero forzar mucho estar parado tanto tiempo. Cuando el pastor Eric Manson y su esposa decidieron cambiarse de lugar de residencia a la ciudad de Pensilvania, previamente ellos llevaron a cabo una visita al vecindario donde se iban a trasladar. Pero esa visita no solo consistía en conocer el entorno físico, sino la situación espiritual y moral que existía en ese lugar, con el propósito de descubrir el por qué Dios los llevaba ahí. Ellos hicieron a la gente de ese lugar, dueños de tiendas, de mercados, transeúntes, gente común de ahí, 3 preguntas fundamentales para descubrir la condición en la que estaban viviendo. La primera de esas preguntas era, ¿cuáles son los 3 mayores problemas del vecindario? ¿Cuáles son? Obtuvieron muchas respuestas distintas, algunas bastante sorprendentes, pero ellos buscaron siempre saber cuál era la situación sobre la cual estaba el vecindario sobre el cual se iban a cambiar. La segunda pregunta era, ¿cuáles son las 3 principales influencias de la comunidad? La escuela, la iglesia. ¿Quién es el que influye en la comunidad? Y la tercera de ellas era, una vez conocidas las necesidades de la comunidad, ¿en cuántas de ellas la iglesia local está involucrada en su resolución? Parece una anécdota, pero es una realidad. Todos sabemos que los cristianos hemos sido llamados a ser luz y sal de este mundo. Pero, en realidad, ¿qué significan estas palabras? Significan, hermanos, que nosotros, a través de nuestras vidas, debemos alumbrar en medio de la oscuridad. Y significa que a través de nuestra vida darle sabor a lo insípido que resulta vivir sin Cristo. Sin embargo, hermanos, si nosotros aplicáramos ese mismo cuestionario del pastor y su esposa en nuestro contexto, yo estoy seguro que la respuesta sería un balde de agua fría sobre nuestras cabezas, sobre todo en la última pregunta. ¿De qué manera la iglesia está ayudando a resolver los principales problemas de la comunidad? Omisión, indolencia, descuido, egoísmo. Pueden ser así de manera superficial las explicaciones para entender el por qué el mundo vive sin una presencia cristiana. Y yo sé que puede parecer injusto para algunos decir, no, pero es que yo pongo mis alabanzas bien fuertote y entonces todo el mundo escucha y sabe que yo soy cristiano. Bueno, eso es una partecita, no estamos desechándolo, pero es una partecita. Pero la verdad es que el mundo necesita algo más que alguien que haga ruido con su música en relación al contenido de las letras. Yo estoy tratando de transmitir el hecho de una iglesia que se encarne en su comunidad y esté participando en la resolución
de ciertas problemáticas que le aquejan. Y decíamos, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué es que no hay una iglesia o no hay iglesias evangélicas lo suficientemente encarnadas en su comunidad que sean identificadas por los miembros de esta comunidad diciendo, no, sí, están participando en la mejora de la situación de nuestra comunidad? Omisión, descuido, indolencia o egoísmo. Pero eso es solamente la puntita de un iceberg mucho más profundo. Dios eligió a un hombre llamado Abraham para que mediante él se iniciara una dinastía que desembocara en una gran nación, el pueblo de Israel, y dándole una gran promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se imaginan la naturaleza y la magnitud de semejante palabra? Por un lado es un privilegio y una promesa: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero al mismo tiempo es un gran compromiso, porque ¿cómo pues a través de mí pueden ser bendecidas algunas familias de la tierra? Mi familia. Pero pensar en todas las familias de la tierra es pensar en una tarea de dimensiones divinas. Este pueblo llamado Israel, o esta familia que surge de Israel o de Jacob, tuvieron la oportunidad de llegar como invitados al país de Egipto y vivir ahí mucho tiempo, escapando de la hambruna y la pobreza. Pero por circunstancias de la vida pasaron de ser invitados a ser esclavos. Y ese tiempo duró muchísimo, cientos de años, hasta que Dios levantó un libertador llamado Moisés, quien a través de prodigios y proezas sacó al pueblo hacia la libertad y los guió hacia un desierto, camino a una tierra maravillosa que dice fluía leche y miel. Pero resulta que un trayecto que duraría un máximo de 3 semanas se convirtió en un trayecto que duró 40 años. ¿Qué sucedió? ¿Por qué de un trayecto de 3 semanas se convirtió en un trayecto de 40 años? Hermanos, por la dureza del corazón del israelita, pero también por su dureza en la cabeza. Porque al final tuvieron que pasar 40 años para que la siguiente generación pudiera poseer esa tierra prometida. Y una vez que toman la tierra prometida, no podemos decir como las historias de los cuentos de hadas, y fueron felices para siempre. No, no es un final feliz. Es tan solo el preámbulo de lo que se convirtió el pueblo de Israel para Dios en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ellos olvidaron o deliberadamente dejaron de lado el propósito principal en sus vidas, que a través de ellos serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios los había bendecido. Dios había escuchado su clamor, Dios había enviado un libertador, Dios abrió las puertas de la libertad ante un pueblo que no se caracterizaba por ser fácil. Los cuidó durante el desierto. Me encanta esa promesa cuando Dios dice que les proveyó de alimento, de agua y de bebida, pero que además sus ropas nunca envejecieron ni se desgastaron, sino que milagrosamente los niños crecieron con esa ropa y con ese calzado, y ninguno durante 40 años se vio en la necesidad de comprar o de adquirir ropa, calzado y comida. ¡Con grande bendición! No obstante, el libro del Éxodo nos registra cómo ese pueblo vez tras vez les decía: ¿por qué nos has traído a vivir a un desierto, quejándose del clima, quejándose del sol, quejándose de la tierra y añorando los ajos y las cebollas que según ellos recibían generosamente de Egipto, cuando sabemos que no era así? Ellos empezaron a adoptar la postura de un junior espiritual de Dios, diciendo: tenemos derecho a las mejores cosas porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo, porque tú nos escogiste y tú nos has llamado. Y pasaron de convertirse en el pueblo elegido de Dios a los bebés verdugos de Dios, haciéndose insufribles delante de Dios, pidiendo cada vez más
y más, y danos una tierra, y les da la tierra. Y luego danos un rey como los demás reinos, y danos riqueza, y danos territorio, y danos poder. Y Dios se los iba concediendo con el único propósito de que a través de las bendiciones que ellos recibieran, los demás pueblos recibieran bendiciones. Al principio de la reunión leímos el Salmo 145. Y si recuerdan la lectura dice, ¿para qué? Para que el resto de la tierra pueda ser partícipe de manera evidente de tus grandes maravillas y de lo majestuoso y glorioso de tu reino. Dios quería, bendiciendo al pueblo de Israel, que los demás se dieran cuenta que había un Dios más allá del Dios de los cananeos, de Baal, de Asera, de Astarot, de Astarte, de todas esas imágenes de piedra y de madera que tenían ojos pero no ven, que tienen bocas pero no hablan y tienen pies pero no caminan. Y no obstante, ellos adoptaron una postura de capricho, de egoísmo, porque entonces se trataba de que Dios tenía que hacerles realidad sus sueños, dejando de lado la actitud de siervo que Dios quería hacer con ellos. Bueno, pero todo eso tiene un final. Y Dios se cansa realmente de esas cosas. Y entonces decide, de alguna manera, desechar al pueblo de Israel y a través del advenimiento de Cristo, adoptar a los gentiles como en el pasado lo fue Israel, para ser la fuente de esa bendición. Y al principio todo empezó a fluir de una muy buena manera. No obstante, parece ser que la historia vuelve a repetirse. Porque el ahora pueblo de Dios ha adoptado casi las mismas conductas y actitudes del Israel del pasado respecto a Dios. Omisión, descuido, indolencia y egoísmo, dejando casi en el olvido la razón del por qué y el para qué estamos aquí. Estamos aquí porque Dios nos ama, pero estamos aquí para que Dios cumpla su promesa de llevar su bendición a todas las familias de la tierra. Y yo quiero que hoy descubramos, hermanos, a través del Salmo 67, cómo hemos sido ricamente bendecidos, inmerecidamente bendecidos y favorecidos, creyendo que hasta ahí llega la cosa, y que no hay más, y que todo se trata de nosotros, de mi familia, de mis problemas y de mis circunstancias, dejando de lado, hermanos, la parte importante, que las bendiciones no son para almacenarlas y dejarlas detenidas entre nosotros, sino convertirnos en un canal a través del cual fluya el amor de Dios hacia los demás. Por eso este mensaje se titula La razón de mi bendición. Y yo quiero empezarles diciendo, antes de llegar a la razón de mi bendición, o el motivo de mi bendición, hablarles acerca de la bendición. Nos dice el verso 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. El Salmo 67 es muy particular. En primer lugar, porque es uno de esos pocos salmos que tienen una dedicatoria al músico principal. No todos los salmos tienen esa dedicatoria, al músico principal. Hay quienes creen que la dedicatoria está destinada para Dios mismo, siendo el músico principal. Pero hay otros que piensan que no. En el tiempo de David había músicos principales como Hernán o Asaf, a quienes también se les dedicaba el canto. Pero me gusta más pensar que el escritor, el salmista, se lo dedicó a Dios más que a un músico humano. Otra particularidad del Salmo 67 es que es un salmo que ha sido olvidado, ha sido omitido, ha sido pasado de largo por muchos. Déjenme compartir un dato interesante. Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, escribió 5 volúmenes hablando acerca de los salmos. 5 volúmenes, 5 libros que hablaban de los salmos, del 1 hasta el 150. Pero ¿qué crees? Se brincó el Salmo 67. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no solamente Martín Lutero se ha brincado el Salmo 67, sino muchas veces nosotros, de manera omisa o descuidada, quiero pensar bien, hemos brincado el Salmo 67 como que no existe.
Pero el Salmo 67 comienza haciendo referencia a la bendición más hermosa que vamos a encontrar en la Escritura, que es la bendición sacerdotal. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios había encargado a los sacerdotes, a los levitas, que siempre pronunciaran estas palabras de bendición hacia el pueblo. Libro de los Números, capítulo 6, del 24 al 26. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre debía admitir algo, una necesidad enorme. ¿Cuál? La de ser bendecido de parte de Dios. Y Dios había otorgado ese privilegio a los sacerdotes diciendo: ustedes todas las veces que sea posible, díganle al pueblo, Dios tenga misericordia y los bendiga. Hoy en día, hermanos, nosotros somos sacerdotes de Dios. Yo soy un sacerdote de Dios, usted es un sacerdote de Dios, con grande privilegio. Y de la misma manera debe pronunciar estas palabras para su familia. Dios tenga misericordia y me bendiga. Pero también usted puede extender esa bendición a su prójimo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Por qué? Porque el salmista es sensible a la condición del ser humano, de su necesidad de ser bendecido por Dios. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XVIII, dijo que en la necesidad de bendición confluimos los creyentes y los no creyentes. Ambos necesitamos ser bendecidos por Dios. Primeramente, no ser destruidos por Dios, por nuestro pecado. Por eso clamamos diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. ¿Qué no mira Dios cómo estamos? ¿Cómo estoy en mi vida? Lo mal que la he pasado y lo pecador que soy. Señor, ten misericordia de nosotros. Y lo hace con un sentido de urgencia, de urgencia. ¿Por qué? Porque el mundo se está destruyendo. Y en la destrucción del mundo no distingue entre creyentes y no creyentes. ¿Han escuchado ustedes en estos días todo lo que está pasando en el norte, en Chihuahua, hermano? Porque mi hermana es de Chihuahua. De Chihuahua. Pero todo lo que pasó en Ensenada, en Guadalajara, en Laredo, en todos esos lugares donde usted imagine que usted sale como cualquier otro día a comprarse su pizzita, a la plaza a comer, a cualquier actividad usted sale a la calle pensando que será un día cualquiera. Cuando de pronto un grupo de criminales llega y rafaguea para crear terror, y entre esas ráfagas se lleva a algunas personas inocentes, vamos a llamarlas así. Inocentes porque no tiene nada que ver con eso, pero con el único propósito de hacer valer su ley. Y algunos mueren. Y ese es el imperio, valga la expresión, que impera en algunas partes de nuestro México. ¿No cree usted que es necesario que lo primero que nosotros hagamos al despertar sea decirle al Señor: Dios tenga misericordia y manifieste su gracia? Porque tal vez salimos hoy, no estamos en Chihuahua, pero ¿qué tal aquí? Aquí no vendemos piñas. Aquí estamos en una situación francamente complicada. Y tengamos que decirle al Señor: Señor, ten misericordia. Pero Dios también necesita tener misericordia del que no cree, porque el que no cree la lleva de perder. Nosotros en un sentido tenemos garantizada la vida eterna, el pase al cielo. Claro que no nos queremos morir de un balazo, ¿verdad? También que no nos duele y que no sea tan gacha la muerte. Pero a final de cuentas, hermanos, si en el supuesto caso que así llegara a ser, usted ya tiene resuelta su vida. Pero ¿qué del incrédulo? ¿Qué del no creyente? ¿Qué del inconverso? Hermanos, necesario, imprescindible decir: Dios tenga misericordia. Pero además añade y completa el salmista diciendo: y nos bendiga. Es interesante, hermanos, que un delincuente o un criminal, cuando está delante de un juez y recibe su sentencia, puede clamar misericordia, pero casi ninguno de ellos pide una bendición, porque cree que no la merece, porque sabe que no la merece después de haber transgredido la ley, después de haber roto, hermanos, las reglas. Sabe que no puede pedir una segunda oportunidad, sobre todo cuando se comprueba que verdaderamente es culpable. Pero nosotros tenemos esa venia de Dios, de que además de poderle pedir: Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, bendícenos. Bendícenos. ¿Qué es una bendición? Un favor, una gracia inmerecida, un derramamiento de algo que necesitamos
que requerimos en ese momento. Puede ser salud, puede ser dinero, puede ser fortaleza, puede ser ánimo, puede ser paciencia, puede ser algo, una infinidad de cosas, y pedir al Señor que nos bendiga. Pero el salmista nos dice, ¿cuál es la mayor bendición que usted y yo podemos recibir de parte del Señor? Verso 1 dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. La mayor bendición que usted y yo podemos recibir de parte de Dios es que Él mire nuestra vida con agrado. ¿Y sabe qué? Y que sonría. Y que sonría Dios al mirarnos. ¿Y sabe cómo es posible eso? Únicamente de una manera, en Cristo. Usted puede ser la mejor persona, a la luz del mundo, ser una persona honorable, puede hacer misericordia con los demás, puede repartir a los pobres, pero sin Cristo, hermano, Dios no puede sonreír. Por eso la mayor bendición que nosotros podemos recibir del cielo es que Dios sonría, Dios se complazca, que Dios incline su rostro hacia nosotros y esboce una bella, maravillosa y extraordinaria sonrisa, porque estamos en Cristo, porque caminamos en Cristo, porque nos estamos esforzando ahí como niños pequeños queriendo caminar o correr, y el Señor sonríe diciendo, ay, mis hijos están poniendo lo mejor de sí para agradarme en la vida. Por eso también es importante, hermanos, que la bendición que nosotros pidamos, no solo por nosotros, sino por los que no crean, es que Dios pueda sonreírles a través de Cristo, llevarles a Cristo, hermanos. Porque Dios se quebranta su corazón cuando los mira sufrir, padecer, llorar, clamar, pero les hace falta lo más importante, la presencia de Cristo. Cuando un rey en el Medio Oriente revelaba mediante su expresión facial su disgusto o su agrado hacia una persona, se decía, ha recibido bendición. Porque el rey podía decir con su cara fúchila o con su cara decir agrado. De la misma manera el salmista nos está diciendo que la mayor bendición que nosotros podemos tener en la vida es vivir bajo el agrado del Señor. Ahora, miremos nuestro modelo, el que hemos estado revisando, el pueblo de Israel. Ya vimos que fue liberado del yugo egipcio. Y yo estoy seguro, hermano, seguro que cuando ellos miraron las puertas abiertas de Egipto, iban con una gran alegría, con un gran gozo, sinceramente, contentos de saber que la puerta de la libertad se estaba abriendo de par en par, y muy seguramente iban llenos de agradecimiento al Señor. Gracias, Señor, porque nos has liberado. Iban entonando cantos. Cuando atravesaron el mar de Cañitas o el mar Rojo y llegaron del otro lado, en la orilla, dicen que Miriam tomó un pandero, organizó a las mujeres y entonaron el primer canto de alabanza al Señor, el cántico de Moisés. Hoy nosotros le hemos dado nuestra propia versión de quién, como el Señor, pero en la letra va implícito que agradecimiento y alegría. Pero les duró poco. Porque como decía hace un rato, llegamos al libro del Éxodo y el libro del Éxodo nos registra los momentos en donde algunos inconformes adoptaron la mala actitud y además asusaban a la gente. Ah, ¿ya viste? Otra vez vamos a comer ese pan insípido que cae del cielo. Ya estamos hartos de ese pan, del maná del cielo. A nosotros nos parece sorprendente, pero para ellos día, noche, de harina, tenían que comer maná. Pero con todo Dios les dio codornices, les envió carne, ¿no? Decían que caían las codornices como una lluvia impresionante. Yo no sé si usted ha visto estas composiciones de aves enormes que se vuelven hacia diferentes lados. Imagínenselas bajar todos los días por la mañana, posarse sobre el suelo y ahora sí, manitas, ¿para qué las quiero? Agarren lo que necesitan y prepararlas al horno, en caldo, asadas, fritas, como quisieran. Pero Dios les proveyó de carne. Pero con todo había gente que nació con una mala actitud y decía yo, y empezaron a añorar que los puerros, que el cilantro, que los ajos, que las cebollas, que con desprecio los egipcios les aventaban a los pies, los trataban como cerdos. Pero ellos pasaron de ser alegres y agradecidos a ser verdugos ante Moisés y ante Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el ser humano tiende a quebrantar todo, porque tiene una naturaleza quebrantada y corrupta. Se llenaron de ínfulas y se vieron transformados. Dijeron, pues ya somos libres, ¿no? Y siendo libres, ¿qué pensamos? Que podemos hacer lo que se nos pega la gana. El ser humano piensa que la libertad es sinónimo de hacer lo que se me pega la gana.
Cuando nos emancipamos de nuestros padres, quien llega a hacerlo y llega a independizarse y liberarse de la autoridad del gobierno de sus padres, que dice, ahora sí voy a hacer lo que se me pega la gana. Siempre he querido andar en calzones en mi casa y que nadie me diga nada. Siempre he querido no bajarle al baño y que se quede ahí por días y días hasta que eso sea un caldo de cultivo donde van a hacer un árbol. No quiero lavar los trastes. O sea, empiezan a actuar de una manera que dice, es que ser libre, hermanos, es hacer lo que nos venga en gana, sin responsabilidad y con suma impunidad. Es decir, sin ninguna consecuencia. Pero no, hermanos. El ser humano puede desear cualquier cosa, pero no puede anhelar hacer cualquier cosa. Esa es la diferencia de la libertad. Dios no nos hizo libres para hacer cualquier cosa, ni para desear cualquier cosa, sino Dios nos dio la libertad, hermanos, para hacer el bien. Dios nos dio la libertad para hacer el bien. Dios le dio la libertad al pueblo de Israel para que hicieran el bien. ¿Y cuál era el bien? La promesa que había dado Abraham. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ellos eran de una visión cortita. Ellos pensaban, se resolvió mi problema inmediato. Y mi problema inmediato eran los egipcios. Ahora mi problema inmediato es el sol, porque me quema. Ahora el problema inmediato es este pan que ya me hartó. Ahora mi problema inmediato es esta codorniz que ya no me sabe a nada. Ahora mi problema inmediato es que yo quiero un Dios como el resto de las naciones. Y entonces ellos pensaban en sus problemas inmediatos y se olvidaban de los motivos mucho más allá de lo que Dios quería. Dios no es tonto. Dios no es tonto. Y condenó a esa generación a vagar durante 40 años por rebeldes, por necios. Pero aún así Dios no les quitó la bendición de cuidarlos y de protegerlos. Los pudo aniquilar de un rayo, pero permitió que vivieran su ciclo de vida. Hombres de 80 vivieron 120 años, mujeres de 40 vivieron 80 años. O sea, Dios les permitió, sea como fuere, vivir el ciclo de la vida. Pero cuando murió el último de esa generación, Dios dijo, ahora sí, retomemos la idea principal. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Hermanos, pero ellos se olvidaron de todo esto y dejaron de suplicar misericordia a exigir bendiciones para que se hicieran reales todos sus caprichos. Quiero carne, órale. Quiero casa, órale. Quiero esposa, órale. Y Dios les iba dando, les iba dando, les iba dando. Pero en ellos, en lugar de crecer en un ámbito de agradecimiento y de servicio a Dios, ¿qué hacían? Dios tiene que cumplir mis sueños. ¿Han escuchado gente que les dice, es que Dios te puede ayudar a cumplir tus sueños? Hermanos, ese pensamiento está centrado en uno y no en Dios. Dios no vino a cumplir nuestros sueños. Dios vino a hacer su voluntad. Y si hacemos de su voluntad nuestros sueños, bueno, eso ya es otra cosa. Pero Dios no vino a cumplir nuestros caprichos. Hoy el día, hermanos, el creyente promedio del siglo XXI cree que ir a la iglesia es lo máximo que puede hacer. Ay, Dios, agradéceme que fui a la iglesia. Antes de que fui. Dios, agradéceme que te doy de mis ingresos. Antes de que te di. Y creen que dar el diezmo es lo máximo que han logrado. Yo he escuchado a muchos disertar y pelear acerca del diezmo. No, es que no es del Nuevo Testamento. No, es que ya está abrogado. Es que no es que... Bueno, el punto es chiquitearle a Dios sus bendiciones. Tú respiras y Dios no te está cobrando el aire que respiras. Estás vivo y Dios no te está cobrando por estar vivo. Y Dios es tu fuerza y tu ánimo y tu salud y tu esperanza en esta vida. Pero Dios es tu vida eterna por siempre, más allá de esta dimensión. Hermanos, el reino de Dios es más que venir a la iglesia. El reino de Dios es más que dar el 10%. El reino de Dios, hermanos, se instala en cada lugar y en cada rincón donde el Señor nos ha colocado. Ya nos creemos mucho porque le concedemos al Señor el domingo, en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque hay otros que ni el domingo, pero bueno, hablamos de los que creen que el domingo, ya Señor, ya viene el domingo, porque el domingo es el día del Señor. Les tengo noticias. El Señor es dueño de lunes, y de martes, y de miércoles, y de jueves, y de viernes, y de sábado. ¿Y qué decir del domingo?
El domingo solo es la punta de lanza, hermanos, de lo que es el reto y desafío de la semana. No le hacemos un favor a Dios viniendo a su casa de oración y cantar y escuchar su palabra. El favor nos lo hacemos nosotros. El creyente promedio de la iglesia ha cambiado su actitud ante Dios y ya no pide misericordia. Se brinca la misericordia y simplemente dice, y nos bendiga. Pero ya no en un sentido de necesidad, sino en un sentido de obligación. Señor, es que me tienes que bendecir. ¿Saben cuál es el problema de las ayudas sociales de los gobiernos de izquierda? ¿Saben cuál es su problema? El problema no es mitigarle la necesidad de dinero a la gente, no. El problema es que después se convierte en una obligación. Resulta que lo que los gobiernos les dan a las personas, a los adultos mayores, a los jóvenes, a los discapacitados y a las madres solteras son apoyos, son ayudas, son extras de lo que se supone ellos ya quieren ir a trabajar. Ah, no. Pero si un día no está, ¿dónde está mi ayuda? ¿Dónde está mi ayuda? ¿Dónde está mi ayuda? Y vamos a hacer una marcha, y vamos a cerrar calles, y vamos a exigir, oye, espérame, lo que te dan, abuelito, es para completar para tus pañales, no es para pagar tu renta. Mamá soltera, lo que te dan es para completar lo que le estás dando a tu hijo, no para educarlo y mandarlo a Harvard. No, entendemos lo mismo en el sentido espiritual. Dios nos da bendiciones maravillosas, ricas, abundantes, cotidianamente. Pero podemos perder de vista la visión y empezar en lugar de pedirle al Señor con humildad, Señor, bendíceme, a decirle, Señor, bendíceme, ¿no ves que soy tu hijo? ¿No ves que yo soy tu hijo? Yo conocí a un hermano que decía, es que a los hijos de Dios todos nos tiene que salir bien. Ajá, sí, cómo no. Ojalá ya haya aprendido el cabezadura, que no siempre a todos los hijos de Dios nos sale bien. También nos cuesta trabajo. Pero el Señor nos da de su gracia y añade bondad sobre bondad, para que aún en medio de la adversidad, hermanos, podamos sonreír y decir, gracias, Señor, me costó una oreja y la mitad de la otra, pero gracias, Señor, porque sé que tu mano estuvo conmigo. Y eso, hermanos, nos da un sentido de satisfacción, de haber contribuido en un poquito en la gracia divina, por lo menos en la manera en la que le pedimos al Señor sus bendiciones. Pero de que somos bendecidos, yo creo que no hay un solo creyente, aún los que están apartados del Señor, que puedan decir de manera injusta que el Señor no los ha bendecido. Si lo hacen, es que entonces de plano están muy perdidos. Eso en relación a la bendición. Ahora, en relación a la razón de mi bendición, ¿por qué me bendice Dios? Dice el verso número 2, para que sea conocido en la tierra tu camino. Qué interesante, hermanos, porque ninguna palabra de la Escritura está en vano. Estaba viendo un video y lo juzgué solamente por la portada y creo que después lo voy a ver, pero me parece que va encaminado a eso. Decía, pastor dice que la Biblia no es la palabra de Dios. Okay. Hay un grupo de personas que dice, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el riesgo de este pensamiento de decir que la Biblia solo contiene la palabra y no es la palabra? Pues me está diciendo que hay porciones que no son. Y el riesgo es saber, según ellos, qué sí es y qué no es. O sea, entonces yo podría escoger, como esto no me gusta, esto no es, y esto que sí me gusta, esto sí es. Ese es el riesgo. Por eso, para no errar, mejor le aplicamos la ley del indubio, y luego se las explico. Ante la duda, todo es palabra de Dios. Ajá, todo es palabra de Dios. Y lo digo, hermanos, porque realmente el autor del Salmo 67 está conectando el verso 1 con el verso 2 a través, hermanos, de un prefijo que es el para. Está conectando lo que dice el verso 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y conecta la frase diciendo para. O sea, diciéndonos ¿para qué? ¿Por qué queremos que Dios tenga misericordia de Dios y nos bendiga? Dice, para que sea conocido. Ese es el propósito de nuestra bendición. Para eso Dios nos favorece, para eso Dios nos fortalece, para eso Dios nos eligió y nos rescató. Para que sea conocido en la tierra, ¿qué? Tu camino, hermanos. Las bendiciones son muestras del carácter amoroso de Dios. Él nos ama, Él nos quiere. Somos importantes para Él, somos especiales. Pero Él tiene un objetivo aún más allá de eso. Él quiere que quienes están alrededor de nosotros puedan ver esa bendición y seamos un referente de la evidencia que existe Dios. Y digan, ¿cómo puedo creer que Dios existe? No solo a través de un discurso elocuente de la palabra de Dios, no solamente.
La gente a veces quiere ver cosas. La gente quiere tener algo que cuantificar, que medir, que pesar, que percibir, utilizar sus sentidos. ¿Y sabe qué? ¿Qué puede utilizar? Lo puede usar usted. Me puede usar a mí. ¿En qué sentido? Cuando ve las bendiciones que yo veo y se dé cuenta que ni es mi suerte, ni es mi belleza, ni es la cuestión de la oportunidad, sino decir, es gracia y bendición de parte del Señor. Dios eligió a Israel en medio de todas las demás naciones, pero no la eligió por ser la más fuerte, ni la más grande, ni la mejor. Al contrario, le dijo, eres la más pequeña, eres la más rebelde y eres la más insignificante de todas. ¿Para qué? Para que a través de tu pequeñez, de tu insignificancia y de tu testarudez, los demás puedan ver a un Dios perfecto, grande y poderoso. Pero ellos, decía yo, perdieron el suelo, porque entonces empezaron a sentir muy especiales. Empezaron a sentirse los favoritos de Dios. Y decían, yo soy el hijo favorito de Dios. Eso suena muy bien como frase para reírse, pero a veces refleja algo muy importante, hermanos. Dios no tiene un hijo favorito. Dios tiene muchos, pero no por favoritos o por buenos, sino porque Él es bueno. Dios quería que a través del pueblo de Israel la gente mirara a Dios. Dice el Salmo 126, y las otras naciones dijeran, ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? ¿Cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? Y eso es lo que Dios quiere, que la gente que esté alrededor, al mirar al pueblo, el pueblo sin poder explicárselo, diga, wow, cuántas cosas hace Dios a través de este grupo de personas. Cómo prosperan en sus vidas, cómo se ven amorosamente en sus vidas, cómo sus matrimonios se están fortaleciendo, cómo sus hijos crecen en la fe, cómo están guardados del camino. Cuando Dios quiso destruir a Israel en más de una ocasión, y Moisés intercedía, le decía, Señor, no lo hagas. ¿Y saben cuál era el argumento que utilizaba Moisés? Porque ¿sabes qué van a decir las demás naciones? ¿Sabes qué van a decir los demás? Que no pudiste cambiarlos, que no pudiste transformarlos, que serán tu fracaso por siempre, porque tú no pudiste hacerlo. Y caray, eso le picaba la cresta a Dios, ¿verdad? El orgullo a Dios, perdón Señor, yo sé que tú no eres orgulloso, pero es más para que entiendan aquí los hermanos. Entendamos, y Dios decía, pues es cierto. O sea, ¿cómo me voy a ver yo delante de los demás en un proyecto tan difícil si escogía a los peores? Y al final me vencieron con su maldad. Hermanos, el mismo Señor Jesús aplicaba esta máxima. Cuando llegó a la ciudad de Gadara, Él dicen que liberó a un hombre que tenía una legión de espíritus inmundos que lo atormentaba. Y Jesús lo hizo sano, ¿no? El endemoniado gadareno. Cuando Él se vio sano, Él le dijo a Jesús, yo quiero ir contigo, Señor, yo quiero ser parte de tu círculo íntimo, yo quiero acompañarte. Estaba agradecido. Pero dice Lucas 8:39 que Jesús no se lo permitió y le dijo, no. ¿Y sabe por qué? Regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Diles a tu familia todo lo que Dios ha hecho por ti. De entrada te van a ver cuerdo, vestido, bañado y en tu sano juicio. Y ya con eso es más que suficiente. Pero diles quién lo hizo Jesús. O sea, el demoniado gadareno era más útil entre los suyos que estando con Jesús, caminando por Palestina. ¿Por qué? Porque Jesús quería que Él fuera testimonio de vida de lo que Dios era capaz de hacer en aquel que lo encontraba. ¿Dios había bendecido al endemoniado gadareno? Sí. ¿Y a dónde lo mandó? Con su familia. Regresa a tu familia y dile todo lo que Dios ha hecho por ti. Por eso, hermanos, nosotros estamos donde estamos. Por eso estamos ahí, por eso vivimos en la colonia que vivimos, con los vecinos que tenemos, con los compañeros de trabajo y de escuela. Por eso tenemos la familia que tenemos, porque Dios quiere sentar ahí un precedente, una sucursal de su reino, para que a través de las bendiciones que ellos vean en nosotros digan, caray, yo quiero lo que tiene mi tía, yo quiero lo que tiene mi primo, yo quiero lo que tiene mi vecino. Oye, es mi compañero de trabajo, a veces se ve que le va duro, pero siempre tiene fe, siempre tiene esperanza, siempre tiene ánimo. Es que es cristiano. Es que es cristiano.
No, a él ni le digan, porque ya sabemos que los cristianos no mienten, que los cristianos no roban, que los cristianos son honestos, que no dicen malas palabras. La otra vez platicaba con mi esposa, que no sé dónde se fue, pero bueno, le decía que murió una amiga, hace unas semanas murió una amiga, y la recordábamos, estábamos recordando su vida, y le digo, cuando un compañero nuestro terminó, creo que se graduó, hizo una comida y nos invitó casi a todos. Curiosamente no la invitó a ella, no sé por qué, o ella la invitó y no fue. Yo fui con esta amiga que murió, y entonces estábamos ahí, iba con mi amiga que murió y una amiga que es cristiana. Y entonces estábamos ahí en la tertulia y en los tacos y todo, y pues salió el alcohol a relucir y ellos empezaron a beber. Yo era nuevo en la fe, yo estaba caminando primigeniamente en la fe. Y entonces, en ese momento se hizo el silencio y era la plática bohemia, ¿no? De que empezaron a hablar de la vida y del amor, de las mujeres. Y entonces este compañero empezó a hacer una serie de comentarios hacia mi persona y de mi amiga cristiana. Y empezó a decirles, yo te conozco a ti, me dijo, yo no sé por qué ahora vienes y dices que eres cristiano y bla, 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 pues conocía en parte de mi vida. Por lo menos una parte no muy bonita, la conocía. Y la empezó ahí, yo no sé por qué, la empezó a sacar a relucir, como si él tuviera la mejor vida. Pero bueno, la empezó a sacar. Y entonces a mi amiga cristiana que quiso intervenir le dijo, tú también, tú dices que eres cristiana. Y también le empezó a sacar como sus trapitos al sol. Y entonces dijo algo hermoso, porque dijo, yo aquí la única cristiana que conozco se llama Elizabeth. Ella sí es cristiana. Y empezó a decir cosas bonitas de ella, porque ella nunca ha dicho una mala palabra, porque ella siempre me ha ayudado, porque ella siempre... Y empezó a decir cosas muy bonitas. Entonces yo digo, qué padre, digo, no qué padre porque me dijeron a mí, pero digo, qué padre, no me estoy disculpando porque digo, era un tiempo que yo iniciaba mi fe, pero qué padre que alguien en la fe pueda ser un precedente de bondad, de ejemplo, de honorabilidad, hermanos. Han pasado los años y mi esposa sigue teniendo contacto con ellos y les comparte y les habla y les dice y de Cristo y sigue constantemente y le reciben y le siguen considerando, le incluyen en un grupo de amigos y ella siempre que puede ora por ellos y pide por ellos y ella nunca la rechazan. Algunos de ellos han hecho decisiones por Cristo, otros no, otros se han resistido, pero hermanos, ha sido maravilloso ver cómo Dios nos utiliza y por eso nos coloca ahí, hermanos. No olvidando el propósito máximo, para que sea conocida en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Eso dice el verso 2, ¿no? Para eso nos bendice Dios. Para que sea conocida en la tierra tu camino y en todas las naciones, ¿qué? Tu salvación. Ese es el propósito por el cual somos bendecidos. Primeramente porque Dios nos ama, Dios nos quiere, somos importantes. Pero también dice, pues para que sea conocida en la tierra mi camino y en todas las naciones mi salvación. En el Antiguo Testamento hay una historia, mis hermanos, específicamente del segundo libro de los Reyes, se lo llevan de tarea, capítulo 7, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, y habla, hermanos, de una historia que sucedió en el tiempo del profeta Eliseo. Una historia donde dice que el pueblo de Samaria, el reino del norte, estaba siendo asolada por los sirios. Habían cerrado todos los caminos y las vías comerciales, de tal manera que todos los samaritanos estaban muriendo de hambre. Inclusive algunos empezaron a comer a sus hijos, a los muertos, a los ancianos. Empezaron a practicar el canibalismo de tanta hambre que había. Cuenta la historia esta que les cuento, que había 4 samaritanos en el camino ahí esperando, esperar la muerte. Cuando de pronto a uno se le ocurrió y dice, ¿sabes qué? Vamos con los sirios. Vamos a pedirles que nos den de comer. Vamos a suplicarle que tengan misericordia de nosotros y nos den algo de comer. Los otros dijeron, ¿cómo quieres que vayamos con los causantes de nuestra desgracia? Y el otro dice, pues ¿qué tenemos que perder? Ya nada, si de todas maneras nos vamos a morir aquí de hambre, ya que nos maten, pues ya. Pues ahí van los 4. Ahí van los 4 ahí arrastrando la cobija y el pellejo. Llegaron al campamento y sorprendentemente, ¿qué creen que encontraron? El campamento estaba abandonado. El campamento estaba abandonado. Pareciera que de manera misteriosa, o los soldados habían sido llevados prisioneros, hubieran huido. ¿Y había qué? Había riquezas, tesoros, armas y comida. Comida, tripas, ¿para qué las quiero? Agarraron los 4, luego comieron
como pelones de hospicio, se llenaron, se saciaron, y ya una vez lleno, empezaron a escoger dentro de los tesoros cosas que se podían llevar. Y decían ustedes, bueno, cualquiera de nosotros hubiera hecho algo así. Pero ¿sabe qué es lo interesante de la historia? Lo interesante de la historia es que de pronto dijeron, oye, aquí hay comida, en el pueblo hay hambre. Vamos a decirles que aquí hay comida para todos. Y dijeron, no les digan, se la van a acabar. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Nosotros, si acaso nuestras familias. Y así fueron. Qué miserables, qué deleznables, qué abyectos seres humanos, porque sabiendo dónde estaba la vida, se la guardaron para sí. ¿Dios los había bendecido? Sí, porque Él había obrado de tal manera que había desaparecido, llevado, borrado, matado, no sé qué le hizo a los soldados, que les dejó ahí un lugar con comida. Y en lugar de ir corriendo al pueblo, a la nación y decirles, hermanos, amigos, familia, ahí está la comida. Dijo, no, guárdatelas porque actuaron con egoísmo, hermanos. Actuaron con egoísmo y se lo guardaron. ¿Qué les dice la historia? Que muchas veces recibimos unas grandes bendiciones de vida, hermanos. Y guárdatelas, que nadie sepa, no se vayan a salvar. No vayan a conocer al Señor Jesús. No vayan a venir a mi iglesia y me vayan a invadir mi espacio. No. Silencio. Muy cuestionable, hermanos. ¿Sabe por qué actúa así la gente? Y muchas veces lo hace sin saberlo. Porque aplican en sus vidas principios como el principio de la conservación. ¿Han escuchado ustedes hablar del principio de la conservación? Bueno, tal vez usted no sabe, pero ¿cómo decirlo? No el creador, como el que trabajó esta idea del principio de la conservación es un filósofo alemán llamado Nietzsche, que para muchos jóvenes es, el pensador de pensadores. Ustedes en las redes sociales van a encontrar ahí a este hombre, a este alemán. Él, por ejemplo, postuló dos principios, el principio de la firmeza y el principio de la generosidad. Y él dice, el principio de la firmeza consiste en ver por uno primero. Me cuido a mí, me procuro a mí, me veo a mí. Y una vez que yo estoy bien, en firmeza, en seguridad, entonces ya puedo aplicar el principio de la generosidad. Yo no puedo ayudar a otros si yo estoy débil. Yo no puedo ser de utilidad para otros si yo mismo tengo necesidades. Una vez que yo tengo resueltas todos los aspectos de mi vida, entonces ya puedo ayudar a los otros. Aplicar el principio de la generosidad. ¿Y cuál es el principio de la generosidad? Recibir de uno que está firme la ayuda que necesita. Ponen como ejemplo lo que sucede en un avión que pierde presión. Un avión cuando pierde presión caen del techo mascarillas. Y ahí aplican el principio de la firmeza y el principio de la generosidad, porque te dicen, póngase la mascarilla. Pero hasta que usted esté bien, entonces puede ayudar al viejito, al niño, al anciano, a la mujer que no sabe. Usted no puede ayudarle antes, porque primero es la firmeza y luego es la generosidad. ¿Les parece lógico eso? Sí. ¿Es lógico? Sí. Coherente sí. Humano sí. Pero cristiano no. Porque, hermanos, el problema del hombre no es ese. Lo que necesitamos nosotros es lo que los filósofos llaman la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Ponerme en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente, tratar de imaginarme en qué condición se encuentra. Porque le voy a decir algo, hermanos, nosotros nunca vamos a tener satisfechos al 100% ni resueltas todas las cosas de nuestra vida. Por lo tanto, nunca vamos a ayudar a los demás porque nunca vamos a estar al 100%. Siempre nos va a salir una segunda. Pero cuando nosotros aplicamos, hermanos, el principio de la alteridad, es decir, la capacidad de ponerme en el lugar de otro, no solo para comprenderlo, sino para ayudarle a cambiar su condición, entonces las cosas serán distintas. Inclusive antes, hermanos, de las Escrituras, en algunas culturas babilónicas creaban códigos como el código de Hammurabi que decía, he hecho justicia con el huérfano,
con el pobre, con la viuda y con el extranjero. Antes que se escribieron los libros de la Biblia, las culturas milenarias ya decían: he hecho justicia con el huérfano, que es el hijo del otro. He hecho justicia con la viuda, que es la mujer del otro. He hecho justicia con el pobre, que es el otro. Y he hecho justicia con el extranjero, que es el habitante de otro país. Hermanos, porque nosotros no tenemos ninguna virtud si ayudo a mi hijo, vamos, es lo que se espera. Yo no tengo ninguna virtud si ayudo a una viuda que es mi pariente. Yo no tengo ninguna virtud si ayudo al pobre, que es alguien que yo quiero. La virtud comienza, hermanos, cuando yo hago la justicia, cuando es el hijo del otro, la esposa del otro, la necesidad del otro, el país del otro, hermanos. Hay virtud en eso, hay mérito, hay grandeza, hay cristianismo en eso, hermanos. Porque es bien fácil ayudar a mi esposa, es bien fácil ayudar a mi hija, a mi padre, a mi hermano, a mi amigo. Pero cuando se trata de los otros, ahí sí como que ni de mi familia son, ¿no? Esa es la filosofía que tenemos, ni de mi familia son. Ahora, habrá quien diga: pastor, yo escuché a un predicador que dijo que Jesús decía que primero había que amarse a uno mismo y después amar a los demás. Yo le diría: ¿ah, sí? ¿Bajo qué base bíblica dijo eso? Y utilizó Mateo 22:39 cuando dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí dice, ¿no? Que yo debo amar al otro como a mí mismo, por lo tanto primero me debo amar a mí para entonces amar a los demás. Hermanos, de veras, eso es no saber leer la Biblia. Ahí no está diciendo eso. Ahí está dando la medida del amor. ¿Cuál es la medida de mi amor? Yo debo amar al otro como me amo a mí. Esa es la medida, ese es el mensaje, ese es el contenido de este pasaje de Jesús cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No te está diciendo: oye, ámate tú primero, y ya una vez que te ames, entonces amas a los demás. No, me cae. Yo luego ni me quiero, me caigo gordo, ni me amo. Pero Jesús está diciendo: no. Así como tú te amas, te cuidas, te procuras, te echas tu desayunito, te pones tu cremita, te tomas tu medicina y procuras que no te toque el aire, con esa misma intensidad, tú tienes que amar a tu prójimo. Caray, me la pone muy difícil eso. Pero Él me va a ayudar más. Ahora, hace tiempo estaba escuchando en un TikTok estas personas que luego se la dan de que es que hemos descubierto cosas de la Biblia que nunca antes había leído. Por favor. O sea, el Espíritu ha sido el mismo y nos ha revelado siempre la misma verdad. Y lo extraordinario de la fe cristiana, hermanos, es que siempre hemos creído lo mismo. Desde el advenimiento del Espíritu Santo hasta los días de hoy debemos creer lo mismo. Y lo digo porque era un necio que decía: ¿quién es mi prójimo? Y entonces utilizó la parábola del buen samaritano diciendo: ahí claramente dice que mi prójimo no es cualquiera, sino que mi prójimo es aquel que Dios me indique. De por sí ya estamos haciendo acepción de personas y todavía le vamos a meter mayor especialización a la cosa. Hermanos, mi prójimo es cualquiera que está alrededor de mí. Claro que con el que tengo contacto, con el que vivo, con el que trabajo, con el que tengo, es mi prójimo más cercano. Bueno, ese es, a esa persona, hermanos, es a quien Dios quiere que yo, mis bendiciones, le alcancen y le lleguen. Esa persona pueda ver en mí al Dios vivo, al Dios real, al Dios amoroso, al Dios auténtico. Por cada bendición que yo recibo, hermanos, tengo la responsabilidad de extenderla hacia los demás. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y la verdad, así por mí y los míos, tengo la responsabilidad como sacerdote de Cristo de decir: Señor, ten misericordia de mis compañeros de trabajo, de mis vecinos, de mis amigos, aún de los que me son difíciles de amar. Dios, ten misericordia de ellos y nos bendiga. No sé si ustedes han visto que aquí nos estacionan un microbús. ¿Sí lo han visto? Bueno, yo ya hablé con el Señor, ya le dije que es entrada. Y él dice: sí, pero es que yo no te estorbo, bla, 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 bla. Créanlo que yo como humano me he contenido en muchas cosas. Yo podría hacer muchos recursos legales, humanos, lo que usted quiera. Pero yo oro por ese hombre, don Miguel Bombero, así para que oro por él. Porque yo he tenido la oportunidad de hablarle de Cristo. Yo podría correrlo y hacer valer mi derecho como humano. Y voy a traer una grúa y se lo lleve. Pero he preferido la estrategia de Cristo.
porque Cristo quiere algo para él. Imagínense ustedes si yo me pongo de arrabalero con él, ¿qué precedente de la fe va a tener él? El pastor me dijo, me corrió. Claro, lo que él está haciendo es una injusticia, algo malo. Yo no debo hacerlo igual que él. Yo debo utilizar los elementos de Cristo. Y yo oro por él. Yo oro por él y le digo, Señor, tú muestra de este hombre. A lo mejor no es el gran mal, pero tú muéstrale que tenemos otras maneras de arreglar las cosas, que es las del reino del Señor. Hermanos, no está mal que nos sintamos especiales porque Dios nos ama. Es bueno que digamos, ay, qué padre, Dios me ama. Es bonito. No es malo sentirnos contentos porque el Señor nos acompaña. El problema, hermanos, es que el egoísmo no es un valor del reino. No es un valor que los cristianos debamos poner en práctica. Su presidente dice en su diatriba política que no es posible un pueblo pobre con un gobierno rico, así dice, ¿verdad? Pues yo les digo algo parecido, que no puede haber un cristiano bendecido en un mundo cayéndose a pedazos, como si no hubiera esperanza, como si no hubiera luz, como si no hubiera sal, como si no hubiera voz, como si no hubiera palabra, como si no hubiera iglesia. Muchos se han brincado el Salmo 67, hermanos, en sus primeros 2 versículos. Yo les animo a que no hagan lo mismo. Hoy Dios nos lo trajo a la memoria, hoy Dios nos lo mostró, para que lo tomemos en serio y le pidamos que nos ayude a hacerlo una realidad, que de toda bendición que recibamos le preguntemos, Señor, ¿cómo puedo hacerla extensiva a quien no te conoce? Para que a través de esa bendición, Señor, como dice el salmista, que dice, sea conocida en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. ¿Amén? Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te doy gracias en esta hora, porque nos das de tu gracia y nos das de tu bondad y de tu misericordia de forma abundante e inmerecida. Te queremos pedir, Señor, en esta hora que nos permitas conectarlo con la otra parte, que es para que sea conocida en toda la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que no cortemos el flujo, Señor, que lleva el recibir favores de tu parte. Ayúdanos, Señor. Muéstranos cómo y de qué manera. Convéncenos, porque sabemos que en nosotros habita tu Espíritu precioso que nos persuade y también nos asiste. Y que nos provee, Señor, de esos elementos sobrenaturales que nos hacen falta para poder cumplir y llevar a cabo tu voluntad. Gracias, Señor, por la palabra expuesta, por el privilegio que me das de hacer, por las herramientas que nos das, pero sobre todo por los corazones y los oídos atentos al Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.